Queremos la bendición, pastor. ¿Qué bendición quieres? La Biblia me dice que no te puedo bendecir. Estás con alguien que no conoce al Señor, que no quiere, que no ama, que no ha nacido de nuevo. La Biblia es clara sobre eso. No te voy a pintar otra cosa. O sea, estás enamorado del equivocado. Bienvenidos a Vida por Vida. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Y hoy día quiero hablarte sobre preguntas y respuestas. Dale un enter, por favor. Lo que quiero saber versus lo que no sabrás nunca más. Lo que necesito saber es, no sé por qué no salió, pero bueno, ahí está. Lo que necesito saber, ¿correcto? Una vez escuché a John Maxwell decir esto. Dale un enter, por favor. Buenos líderes hacen ¿qué? Grandes preguntas. ¿Buenos líderes hacen qué? Grandes preguntas. Buenos líderes hacen grandes preguntas. Así que esto me impulsó a estar preparado para las circunstancias o alguna oportunidad que Dios me dé para yo hacer preguntas. Preguntas que me ayuden a salir adelante. Preguntas que me pueden ayudar a dar el siguiente paso en mi vida. Así que Dios me permitió estar en un momento especial con estas tres personas. Steve Murrell, Johnny Lescano y Gordon Pennington. Estas tres personas, Dios me ha permitido poder estar un rato a solas con ellos y poder hacerle muchas preguntas. Gordon Pennington es el asesor, ha sido asesor de marketing de la Mac, de la Macintosh. Si los que tienen celulares Mac, ¿verdad? iPhone, Apple, él ha sido asesor de la Coca-Cola, de British Airways, del Congreso británico, de la Casa Blanca. Es un monstruo Gordon Pennington. Cuando entramos a la universidad dimos su currículum y todas las universidades. Es más, una de ellas nos pagó para que él pueda dar charlas. Así que un día nos choteó una universidad, no nos dijo, ya no hay conferencia, señor, perdone. Nos lo dijo en un momento, cuando ya íbamos a salir para allá. Entonces yo le pedí disculpas y él me dijo, no, vamos a tomar desayuno. Y nos fuimos a tomar desayuno y pude hacerle algunas preguntas que me ayudaron a dar los siguientes pasos como iglesia. De la misma manera, antes de yo ser pastor, el Señor había puesto en mi corazón ser político, ¿verdad? Yo digo, el Señor puso en mi corazón porque al final el Señor me impulsó hacia el liderazgo. ¿Correcto? Y eso es lo que yo no reconocía en ese tiempo, pero era el don que Dios me daba del liderazgo. Así que lo que hice es, ya, voy a ser político, ya, sí, pues si tú me has llamado a hacerlo, voy a hacer. Y así que un día vi una conferencia con Johnny Lescano, un congresista en ese tiempo, ¿verdad? Cuando él era congresista, y lo que hice fue terminar la conferencia y darle la mano, ¿verdad? Mientras él daba la mano a todos, me dio la mano a mí y yo no se la solté. Y lo miraba a los ojos y no me había dado, obviamente él daba la mano y se iba hasta que yo le di la mano y no le solté la mano, le apreté la mano, lo miré a los ojos y le dije, usted en su conferencia dijo que cualquier persona podía entrar a su despacho y hablar con usted, ¿verdad? Sí, le presento a cualquier persona, le dije sí. Yo soy cualquier persona, así que yo quiero estar en su despacho y quiero hablar con usted. Y me permitió, en realidad llamó a su asistente y me hicieron cita. Y siempre cuento que cuando yo regreso a mi casa, yo le dije, bueno, en esta semana que viene voy a tener cita con el congresista Johnny Lescano. Y entonces mi familia se mataba de la risa, ¿no? ¿Qué te va a dar cita, Hoy estás loco tú. No, en verdad hablé con él. Nadie me creía ni nada. Entonces, hasta que llamó a mi casa del despacho y atendió a mi mamá y se quedó así. Y me dijo, oye, te están llamando del despacho del congresista, ¿no? Y pude tener una reunión en su despacho, pude hacerle algunas preguntas sobre política, Dios me permitió, así que yo hacía mis preguntas. Y lo siguiente es Steve Murrell, el año pasado. Steve Murrell es el presidente de nuestro movimiento global Every Nation, ¿verdad? Él es el que fundó la iglesia Victory. Y la semana pasada o antepasada, vimos un pequeño video de lo que era la conferencia Discipulado en Filipinas, ¿verdad? Y esa conferencia solo era de discipuladores, no sé si, creo que lo pasé aquí en la central, ¿no? Sí, entonces
y por la gracia de Dios, él fue parte de lo que Dios está haciendo allá en Filipinas. Entonces, Dios ha sido bueno y me permitió el año pasado estar con él en un viaje de 2 horas, con él y su esposa, y el que manejaba no sabía hablar español, perdón, no sabía hablar inglés, perdón. Así que solo hablaba español el que manejaba, y Dios me permitió poder hablar con él durante 2 horas y hacerle preguntas tras preguntas, las cuales me han ayudado a dar pasos este año. Amén. Así que Dios nos va a permitir encontrarnos con algunas personas. El fundador de la IBM no es Industrias de Burritos La Mandíbula, no es. Era una organización, ¿verdad? De tecnología. Y él dijo, la habilidad de hacer la pregunta correcta le da la mitad de la victoria en la batalla por encontrar la respuesta. Así que aprende a hacer preguntas, buenas preguntas. Amén. Dios te va a permitir estar con gente, con líderes, y si haces buenas preguntas vas a poder dar los siguientes pasos, ¿ok? Yo recuerdo que me invitaron a una reunión de pastores y líderes, y fui y habían invitado a un renombrado líder, no voy a decir el nombre, pero era una reunión pequeña, era una reunión, no sé, 60 personas, y estaba ahí, y nos dijeron y nos advirtieron, preparen sus preguntas, él va a venir solo a responder preguntas. Así que yo toda esta semana me vi su biografía, qué hacía, qué no hacía, tuve mis preguntas, y estábamos ahí, pastores y líderes, y entonces una persona se para y le dice, tengo una pregunta, ok, una chica. Y entonces ella dijo, miren, yo estoy trabajando en una empresa y el gerente general me ha pedido que yo haga un trabajo en trucho o ¿cómo se dice? Estafe a una persona. Y me ha dicho que lo haga. Mi pregunta es, ¿debería hacerlo? Estábamos en una reunión de pastores. Estábamos en una reunión de líderes cristianos. Así que la persona, el ponente, agarró su micro y dijo, ¿qué creen todos que debe hacer? ¿Debe hacerlo? No, gritaron todititos, ¿no? Se sentó, a mí me dio vergüenza ajena, obviamente, y al final me reúno con los que habían organizado eso y ¿quién le invitó? Las preguntas pueden hacer ver lo inteligente que eres. Las preguntas pueden hacer ver lo tonto que eres. Las preguntas que hagas pueden hacer ver tu corazón, si eres orgulloso o si eres humilde. Así que las preguntas que hagan, cada uno de ustedes también va a hablar de ustedes. Vivimos en un mundo que necesita respuestas, que tiene preguntas, y Dios sí quiere responder esas preguntas, y que su respuesta discierna las intenciones de nuestros corazones. Su respuesta también puede animarnos y puede desafiarnos, amén. Claro que podemos hacerle preguntas a Dios, ¿sí o no? Claro que podemos hacerle preguntas al Señor, pero aquí es la historia que quiero hablar, y me he tomado bastante tiempo para esto, pero quiero hablarte de una historia de unas personas que hicieron preguntas a Jesús. Dice acá en Mateo capítulo 21, versículo 34 al 39. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo quiero entrar un poquito en el contexto de esta historia. Esta es una sección en la Biblia donde el Señor Jesús ha mostrado su poder y su autoridad. Se habían reunido ancianos, escribas, sacerdotes, fariseos, herodianos, saduceos. Cuando tú lees el capítulo anterior, te vas a dar cuenta que comenzaron a hacerle pregunta tras pregunta tras pregunta, pero la intención que ellos tenían no era saber ni aprender, sino hacer caer a Jesús. Jesús había demostrado su poder al entrar a Jerusalén con una ovación impresionante.
La gente había estado diciendo, eres el hijo de David. Así que él tenía autoridad sobre el pueblo. Amén. Eso estaba demostrando el Señor. Él en estos capítulos, él había limpiado el templo de malhechores, de gente que hacía transacciones malavidas dentro de la iglesia, dentro del templo. Así que él había demostrado su autoridad espiritual. El Señor también había sanado enfermos. Él había demostrado el poder sobre las enfermedades. ¿Cuántos saben que Dios tiene poder sobre las enfermedades? Él había maldecido la higuera. Así que él tenía poder sobre la naturaleza. Amén. Así que él había demostrado todo esto, pero los demás tuvieron envidia. Y querían hacerlo tropezar, los sacerdotes, los ancianos. Le preguntaban, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y comenzaron a preguntarle sobre el tributo al César, por ejemplo. Los herodianos le llevaron el dinero y le dijeron, oye, ¿es lícito dar tributo al César? Darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, respondía nuestro Señor. Y vamos a darnos cuenta que los saduceos, que era una rama que no creía en la resurrección, vinieron a hacerle una pregunta con trampa a Jesús. Había una persona que se casó, una mujer que se casó con una persona y esta persona murió y luego tuvo que casarse con su hermano porque así dice la ley, y este también murió y así, sin tener hijos, y tuvo 7 esposos. ¿De quién será esposa en la resurrección? A ver si sabes. Señor Jesús les enseñó. En la resurrección no va a ser así. Van a ser como los ángeles. Y los dejó callados, y allí entra esto. Los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno, el intérprete de la ley, o sea, el más bravo de los fariseos, se le juntó. Así que ellos, o sea, es importante que nosotros verifiquemos, revisemos nuestras motivaciones. Aquí ellos fueron motivados por la comparación, porque aquí dice, viendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron inmediatamente y mandaron a la fuerza de choque, al intérprete de la ley, a esa persona que trabajaba estudiando la Biblia, interpretando la Biblia, o sea, el Antiguo Testamento, para hacerlo caer a Jesús. Viendo que callaron al otro grupo, ellos dijeron, a nosotros no nos va a callar. Se juntaron. A nosotros no nos va a callar. Estaban motivados por el orgullo, porque ellos se querían sentir superiores, porque no querían que los calle delante de la gente. Y a veces la comparación hace que nosotros avancemos de esta forma en nuestra vida. Su motivación no era saber, sino que se viera que los fariseos estaban en una mejor posición en comparación con los saduceos. Y a veces nuestra motivación es la competencia. La sana competencia. Y al final terminamos pisando la cabeza de otras personas para poder pasar a otro nivel y a otro nivel en la empresa. La palabra de Dios dice que si tú quieres ser el mayor, entonces tienes que ser el que más sirva en tu trabajo, en tu colegio, en la universidad. Tienes que ser el que más sirva. Si vivimos comparándonos, entonces no podremos superarnos, porque siempre habrá alguien mejor que tú. Dile al que está a tu lado, siempre va a haber alguien mejor que tú. La comparación tiene consecuencias negativas. ¿Qué, pastor? ¿Me estás diciendo que alguien es mejor que yo? Sí, claro que sí. Pero si tienes que animarme, he venido el domingo para que me animes. No, he venido a darte la palabra de Dios, amén. La comparación tiene consecuencias negativas, porque impacta tu autoestima. No tenemos seguridad para hacer las cosas. ¿Qué pasa con la comparación? Entonces va a impactar tu autoestima. Te va a dar sentimientos de inferioridad cuando tú te compares con otros. Va a haber un diálogo interno negativo dentro de ti. Falta de motivación, te trae ansiedad. Buscas aprobación y por eso nos esforzamos más y más y más y nunca llegamos a sentirnos bien o satisfechos. La comparación en realidad te trae envidia, fragilidad emocional, dificultad para celebrar el éxito de otros,
por estar mirando simplemente al costado. Y eso es lo que está pasando con estos fariseos. Ellos quieren ganarle a los saduceos. Ellos tenían envidia. Preguntaron a Jesús por tentarle, porque ellos veían que Jesús sí estaba teniendo autoridad, estaba teniendo liderazgo, la gente lo estaba escuchando y ellos estaban motivados por esta envidia. Querían hacer caer a Jesús y que ellos sean los sabios. A veces el trabajo, los estudios, hasta el ministerio, en realidad, en el ministerio también he visto gente trabajar por motivos incorrectos. Tenemos que ver nuestras motivaciones, porque puede motivarte la búsqueda de aprobación. Y en realidad apagar al final toda tu fuerza, vas a meterle en todo, pero porque quieres un aplauso, y cuando no hay aplauso, cuando nadie lo reconoce, es triste. Te vas de la iglesia, no, que nadie me ama. Pastor ni me saluda, nah. Pero sí bien que la saluda a Rosemary. Sí, mira cómo le ha abrazado a Dalí. ¿Y a mí? Nada. Se da la vuelta y se va. Comienzas a compararte. Y te haces una raíz de amargura. ¿Cuántos se han ido de la iglesia porque no los he saludado? Y en la calle sí los saludo. Que no sé, o sea, el enemigo pone cosas en tu mente. La búsqueda obsesiva del éxito te puede llevar a descuidar tu salud mental, tu salud física, descuidar tus relaciones importantes, no disfrutar con tu familia. ¿Por qué? Porque quieres trabajar, porque quieres ser el mejor, porque quieres ser el jefe de todos los jefes, el the boss, quieres ser tú. ¿Qué te motiva a hacer lo que haces? ¿Cómo estás acercándote a Jesús? Porque esos fariseos se acercaron a Jesús. ¿Por qué viene esa vida por vida? Piensa. Vamos a lo siguiente. Revisa entonces también tu motivación, pero también tu relación con Jesús. ¿Cómo te estás acercando a Jesús? Se acercaron porque querían probarlo, dice la palabra. ¿Realmente vienes a Jesús para aprender? Dile al que está a tu lado, ¿vienes a aprender? Porque a veces la gente viene para probar. Sí, me gusta la alabanza. El día de hoy ha cantado esa canción bonita que me gusta de Yulisa. Sí, me gusta el local. Ahora me gusta más bonito. Me gusta cómo enseña el predicador. No hablan de diezmos, lo máximo. O sea, todos aquí estamos en un juicio y el que va a dictar sentencia eres tú. Este sí es la iglesia del Señor. El pastor es ortodoxo. Es bien pegado a la palabra de Dios. Me parece muy bien. O sea, tú eres el juzgador, ¿no? Una iglesia saludable. No digo que no analices, pero Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu corazón. Dios sabe si lo que quieres es tener una excusa para seguir en tu mismo estilo de vida. Dios sabe si has venido como invitado, pero solo para cumplir. De frente para aparentar. Y saliendo vas a hacer lo mismo. Seguirás pecando sin problema. Dios sabe eso. Así que es tiempo de rendirte a Jesús, no es tiempo de probar a Jesús. Amén. Lo peor de esta situación es que ellos sabían la respuesta. Era un intérprete de la ley. Él sabía la respuesta. En el evangelio paralelo tú te vas a dar cuenta. Estaba preguntándole a Jesús y luego le dice a Jesús, bien has respondido, maestro, ¿eh? Bien has dicho. Sabe la respuesta. El intérprete de la ley sabía la respuesta y a veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero intentamos doblarle el brazo a Dios. Vienen y me preguntan, pastor, ¿puedo estar con esta chica? Tú sabes la respuesta. Tú sabes. ¿Qué dice la palabra? Ay, no sé. Tienes 20 años en el cristianismo, ¿no sabes?
queremos la bendición, pastor. ¿Qué bendición quieres? La Biblia me dice que no te puedo bendecir. Estás con alguien que no conoce al Señor, que no quiere, que no ama, que no ha nacido de nuevo. La Biblia es clara sobre eso. No te voy a pintar otra cosa. O sea, estás enamorado del equivocado o de la equivocada. Así de simple. Perdóname, que te duela, no sé. Pero eso dice la palabra de Dios. Entonces tú sabes la respuesta, como esta persona que preguntaba, sabía la respuesta. Es tiempo de rendirnos al Señor Jesús, amén. La Biblia es clara, es muy clara con respecto al pecado. No juegues con fuego. Ahora, ¿cómo está tu relación con Jesús? ¿Cómo está tu relación con la iglesia del Señor? ¿Cómo está tu relación con la gente? Lo siguiente que tenemos que revisar es nuestro corazón. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Con cuánto? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces, aquí el Señor les está hablando a ellos con claridad, a los fariseos, a los saduceos, a todos. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Le pregunta. Ama a Dios con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Cuando haces un estudio de lo que es el corazón, es la intersección entre el alma y el espíritu. Te vas a dar cuenta que la Biblia describe que así es el corazón. Con toda tu alma, con todas tus emociones. Tienes que enamorarte de Jesús. Puedes decirle al que está a tu lado, ¿estás enamorado de Jesús? Me encanta porque el Señor Jesús responde la pregunta de esta persona, pero también responde una pregunta que no le preguntaron. Y me encanta que responda preguntas que no le preguntamos, porque muchas veces preguntamos equivocadamente. Señor, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Y hacemos preguntas equivocadas. Los discípulos querían que Jesús asumiera el reinado en ese momento, expulsara a los romanos de ese tiempo y se estableciera en el trono de David. Así que le preguntaron preguntas equivocadas. Y aquí le están preguntando y el Señor Jesús le respondió. Aquí les dijo, amar a Dios es lo más importante, pero el segundo más importante es amar a tu prójimo. Jesús los confronta a ellos con el hecho de que no lo amaban a Él, de que querían hacerlo tropezar. O sea, ustedes creen que aman a Dios, ¿verdad? Cumplen bien la ley, dan sus diezmos, van al templo, hacen un montón de ritos y reglas, pero no me aman. Jesús les dijo, ustedes estudian las escrituras porque en ella creen que ustedes tienen la vida eterna, pero ellas hablan de mí y ustedes se niegan a venir a mí para que tengan vida. El Señor Jesús les decía las cosas claras, les respondió ese gran mandamiento, pero también les enseñó ese segundo más importante. ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo estás? ¿Te encanta venir a la casa de Dios? Piénsalo por un momento, por favor. ¿Te emocionas cada domingo? Porque Él quiere que lo ames con todo tu corazón, con toda tu alma. La otra versión dice con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Con toda tu mente tiene que ver con el razonamiento. Tienes que conocer la palabra de Dios en tu mente. Tienes que llevar esta palabra de Dios a memorizarla. Repite conmigo, memorizarla. Me encanta cuando había persecución en la China y ellos en medio de la cárcel, ellos estudiaban, le regalaba a alguien la Biblia y leía la Biblia y se la memorizaban. Y luego entraban los soldados, le quitaban, la rompían, pero no podían romper su mente ni su corazón. ¿Cómo estás creciendo? ¿Estás amando a Dios con tu mente? ¿Cómo estudias la palabra? ¿Cómo te preparas? Estás preparando tu cuerpo porque Él dice con todas tus fuerzas. Ama a Jesús con todas tus fuerzas. Amén. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Pastor, ¿cuál es el mensaje de tu prédica?
¿Qué es lo que dice este texto de la palabra de Dios? Señor, que no nos comparemos. Algunos se irán de aquí con que no debo compararme con esta persona que está a mi lado. Que no probemos a Jesús. Ya, no voy a probar. Esta es la iglesia, Señor. No, que revisemos nuestra motivación. Ese es el mensaje del día de hoy. Pero ¿sabes qué? Mientras realizaba esta enseñanza, le preguntaba a Dios, Señor, ¿cuál era el mensaje? O sea, vinieron a ponerte vinieron a ponerte preguntas para que te caigas, para venir a tentarte. O sea, claro que tienes que revisar las motivaciones de tu corazón, pero dime, ¿cuál es el mensaje? Y el Señor me llevó a ver a Mateo. ¿Qué? ¿Mateo qué? Sí, a Mateo. Porque Mateo es el que escribe este texto. Mateo era un cobrador de impuestos. Y Mateo, como cobrador de impuestos, había sido señalado por su pueblo. La gente hablaba mal de los cobradores de impuestos. Incluso cuando Jesús se juntaba con ellos, le decían, ay, mira, este es amigo de pecadores, de publicanos, porque a los que cobraban impuestos les decían publicanos. Este es su amigo de pecadores, de prostitutas. Y así hablaban de Jesús, y así hablaban de los cobradores de impuestos, así hablaban de Mateo. Mateo no necesariamente conoció a alguien que quisiera animarlo, ayudarlo. No, Mateo era un cobrador de impuestos, sí. ¿Estaba mal? Sí, estaba mal en su vida. Porque los cobradores de impuestos eran ávaros, querían más dinero, y no les importaba cobrarle a su propia familia. Así eran ellos. Pero el Señor Jesús se encontró con Mateo. Y me encanta The Chosen, la serie The Chosen. Porque ellos llegan a unir cuando dicen que Jesús comienza a hablar sobre la oración de un de un publicano y la oración de un fariseo. La oración de un cobrador de impuestos y la oración de un fariseo. Y el cobrador de impuestos decía, Señor, sé propicio a mí, soy pecador. Perdóname, soy pecador. Y el otro fariseo decía, Señor, gracias por hacerme como soy. Guapísimo. Gracias, Señor, porque yo doy diezmos. Gracias porque yo presento todas mis ofrendas. Gracias porque yo voy a la iglesia. Gracias por mi túnica. Gracias porque soy lo máximo, Señor. El Señor Jesús dijo que el que había bajado, perdonado, restaurado, era el cobrador de impuestos, el publicano. Algo pasó en este momento. Mateo había estado presente cuando todas estas cosas sucedieron. Los discípulos han estado alrededor de Jesús al ver cómo le querían hacer caer, cómo le querían hacer caer. Dios quiere que nosotros nos pongamos los lentes de Mateo para ver esta historia. Para darnos cuenta que Dios sí quiere dar la respuesta a nuestras preguntas. A este mundo en medio de una confusión, Dios sí quiere dar respuestas. Pero Dios ve más allá de tus propias preguntas. El Señor ve tu corazón. Y el Señor no solamente le dijo que amen a Dios porque Él quiere levantar al mundo. Claro, los fariseos tenían envidia, pero Jesús tenía compasión. Eso es lo que Él veía. Lo que Mateo veía era que los fariseos preguntaban sobre la ley y el Señor Jesús les hablaba sobre la gracia. A ver, la ley, ¿qué dice la ley? El mandamiento más importante, dígame el mandamiento más importante. El amor es lo más importante. A menudo el mundo quiere respuestas. Amar a Dios, amar al prójimo. Eso es lo que decía Jesús. Y el Señor no solo les respondió lo que ellos preguntaban, el Señor les dijo lo que ellos necesitaban.
Me encanta porque el Señor les dio el gran mandamiento. Amen a Dios con todo el corazón, mente, alma, fuerzas, todo. Pero también les dio la gran comisión. Ama al prójimo como a ti mismo. Yo creo que hoy podemos dar un paso más en estas dos vías. Dios quiere que nosotros aprendamos a caminar en la gracia. Amén. Más que en la ley. ¿Qué tengo que cumplir, pastor, para ser cristiano? ¿Venir los domingos tempranito, pastor? ¿Qué tengo que hacer, pastor, para ser un buen cristiano? ¿Ir a mi grupo vida, pastor? ¿Qué puedo hacer? ¿Doy mis diezmos, mis ofrendas todos los domingos, pastor? La respuesta es: ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo de ti. No es lo más importante tu carrera. No es lo más importante compararte con otros para que tú seas más y pisar la cabeza de otros. No, esa no es la vida. De eso no se trata la vida. Es amar a Dios con todo tu mente, alma, fuerzas, corazón, con todo tu ser. Pero no solamente amar a Dios, sino también amar al prójimo. ¿Cómo se va a manifestar eso en tu vida? ¿Cómo vas a manifestar cómo vio Mateo las cosas? La compasión de Jesús. ¿Cómo miró a Jesús en este momento? ¿Cómo miró Mateo a Jesús? Alguien que no les estaba diciendo todo lo que ellos estaban haciendo mal. En este momento, el Señor Jesús les está enseñando a tener gracia. Yo creo que nosotros podemos caminar de esta forma. Podemos tomar decisiones, porque Dios obviamente merece nuestra adoración, merece tu adoración, merece tu consagración, merece que le des todo de ti. Y el prójimo necesita de Cristo. Es bien curioso, ¿no? Pero cuando le preguntaron al Señor, ¿quién es mi prójimo?, Él dio la parábola del buen samaritano. A ese que le sacaron la mugre, los ladrones, le hicieron de todo, ¿verdad? Y lo dejaron tirado. A ese, el samaritano lo recogió. Y Jesús preguntó, ¿quién era el prójimo? El samaritano. La Biblia dice que nosotros vayamos al prójimo. A esa gente que está siendo golpeada por este mundo, por el pecado, por Satanás, que aún no conoce al Señor Jesús. Por eso es que Jesús les dijo el gran mandamiento: ama a Dios, pero la gran comisión: ama al prójimo. Cierra tus ojos, por favor. El Señor quiere que te comprometas, que des un paso más, que esta no sea una enseñanza más, sino que des pasos hacia tu amor a Dios con toda tu mente, tal vez, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Qué paso vas a dar después de esta enseñanza? Podrás comenzar tiempos de adoración, de consagración, separarte para Dios, santificación. Podrás enlistarte al servicio a Dios porque el Señor es todo para ti. ¿Podrás poner un horario para tu tiempo con Dios? ¿O qué es lo que vas a esperar para tu relación con Dios? ¿Qué paso vas a dar hoy? ¿Puedes dar un paso más hacia alcanzar a los que no conocen al Señor, a tu prójimo? ¿Puedes invitar a la iglesia a alguien la siguiente semana para venir? ¿Puedes enseñar la palabra de Dios a alguien que aún no lo conoce? ¿Qué es lo que tienes que hacer, hermano? No se queden solamente en escuchar, porque así son. La Biblia dice que muchas veces somos oidores olvidadizos. Oímos y nos vamos y nos olvidamos. A veces yo pregunto cuando nos vamos de aquí en la tarde, ¿qué es lo que más les impactó? Y algunos dicen, pastor, tenemos que esperar el video porque ya me olvidé. Yo te pido en el nombre de Jesús que escuches la voz de Dios esta mañana. Que si quieres pasar tormentas y las dificultades que vengan en la vida, no las vas a poder pasar si no estás enfocado como láser en amar a Dios y amar a los demás.
Te vas a enfocar más en ti, en tu problema, mirándote el ombligo, el problema, y ir a tus oraciones van a ser solo de supervivencia. Y no vas a darle en el blanco en medio de tu problema. Toma una decisión. Si te gustó este mensaje, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Nosotros somos Vida por Vida de Lima, Perú, honrando a Dios y haciendo discípulos.